tal? Muy buen día a todos. Espero se encuentren muy bien. Les damos la más cordial bienvenida a este espacio en el que estaremos explorando una solución que está marcando la diferencia en el mundo de la ciberseguridad. Mi nombre es Ariana Quijada Amada, represento a GL7 Servicios Integrales y estaré acompañándolos durante esta sesión para asegurarme de que aprovechen al máximo la información que se ha preparado para ustedes. Queremos comenzar agradeciendo especialmente la colaboración de Vicarious y Maps, cuyo apoyo ha sido fundamental para hacer posible este encuentro. Durante este espacio se verán temas como panorama actual de vulnerabilidades, ciclo de administración de vulnerabilidades, parches físicos, parches virtuales, scripting, reportes. Esos serán los puntos claves que se estarán abordando a lo largo de esta sesión. Y para que puedan sacar el mayor provecho, tendremos un espacio dedicado a preguntas y respuestas, así que los invitamos a ir anotando sus dudas, sus comentarios aquí mismo en el chat. Y pues bueno, antes de comenzar, cedemos el micrófono a nuestros colegas de Maps y Vicarios para que se presenten con ustedes. Siempre es un gusto saber quién está detrás de la información que está por compartirse. Adelante, quien guste comenzar. Claro que sí, muchísimas gracias, Ariana. Agradecemos muchísimo a GL7 por esta oportunidad, por este espacio. Muchísimas gracias. Y pues bueno, me presento. Mi nombre es Fernando Pérez, soy Product Manager de Vicarious, aquí en Maps. Y estoy muy emocionado en este día por compartir una pequeña parte de esa información, ¿vale? Donde vamos a abordar temas bastante críticos en las organizaciones actuales, que es sobre todo la seguridad en su infraestructura digital. Y esto se da mucho porque vivimos en un entorno donde las amenazas cibernéticas pues, van evolucionando cada día se vuelven más robustas, cada día se vuelve más complicado pararlas, ¿no? Entonces, en un mundo donde las brechas de ciberseguridad, donde estas vulnerabilidades están a la orden del día, Vicarious actúa como uno de los, pues sí, socios de negocio donde nosotros podemos contar con una tecnología que no solamente nos va a evaluar esas vulnerabilidades, sino nos va a ayudar a finalizar ese ciclo de remediación. Pero, ¿quién mejor para hablar de ciclos de remediación, del contexto que viven las empresas actualmente, que nuestro Architect Solution para la TAM, nuestro buen amigo y colaborador, el ingeniero Rafael Aguilera? Rafa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buen día, Fer, y buen día a todos los que estamos aquí. Como bien ya me hizo favor de presentarme el buen Fer, mi nombre es Rafael Aguilera, yo soy Solution Architect para Vicarious en Latinoamérica, y bueno, justamente estamos aquí para responder sus dudas y para poder platicar un poquito con respecto al tema de el panorama de amenazas, ¿no? Yo les pediría, por favor, que si tienen alguna duda, alguna consulta o algo, nos la hagan saber a través del chat, que les vamos a tratar de estar respondiendo, y bueno, muchísimas gracias y buen día a todos, ¿no? Perfectísimo, muchísimas gracias, Rafa. Pues bueno, para empezar con este webinar, con esta información que nos vas a hacer el favor de darnos, me gustaría saber un poco sobre el contexto. ¿Qué panorama están afrontando las empresas actuales, ¿no? Porque como comentaba, hay muchas vulnerabilidades que están a flor de piel y que estas pueden ser, pues, usadas para posibles atacantes. Es correcto. Pues mira, en realidad creo que hay un tema bastante importante con respecto al panorama actual de amenazas, ¿no? Y si bien podíamos platicar horas y horas aquí con respecto a las diferentes formas de podernos atacar y demás, creo que nos vamos a enfocar en este caso con el tema de lo que tiene que ver con las vulnerabilidades, ¿no? Que digamos que es directamente uno de los puntos en los que nosotros podemos atacar más directamente, ¿no? El tema principal aquí, y déjame compartir una estadística. Voy a compartir mi escritorio para que puedan ver. Ujú. Perfecto. Digamos que el reto que hoy en día tenemos tiene que ver específicamente con el crecimiento actual de vulnerabilidades que tenemos, ¿no? Periódico, comúnmente tenemos en promedio 2,000 vulnerabilidades mensuales. Esto es las conocidas o las reportadas, ¿no? Pero la realidad es qué tan rápido, o pongamos a hacer una introspección, qué tan rápido podemos actuar en nuestras diferentes organizaciones para poder responder ante esto. O es decir, o la pregunta principal, ¿realmente estamos tomando acción sobre esto? Porque también muchas veces lo que sucede es que por
X, Y o Z razones no podemos tomar una decisión de poder parchar porque podemos comprometer algún sistema crítico del negocio, porque no podemos tener la ventana de mantenimiento disponible, porque simplemente no se puede aplicar el parche porque no funciona algún módulo importante dentro de la organización. Entonces, este panorama cada vez complica mucho más la situación, ¿no? Otro de los puntos importantes es cuánto tiempo comúnmente yo me tardo en aplicar los parches. En un esquema ideal, probablemente nos tardamos alrededor de 30 días. Sin embargo, existen estadísticas de algunos fabricantes reconocidos de la industria, por ejemplo, IBM, que nos dice que en promedio una vulnerabilidad es detectada en una organización en más o menos alrededor de 200 días y que se pueda tomar la primera acción para poder protegerla, estamos hablando de alrededor de 300. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tenemos vulnerabilidades que en el mejor de los casos pasan un año dentro de nuestra organización y no tenemos forma de poderlas proteger. Entonces, también hay un punto importante, es todo el tiempo que pasa para poder hacer la aplicación de un parche. Y yo creo que la tercera y no menos importante es justamente el incremento de los ataques, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando hoy en día con las vulnerabilidades? Hoy en día son mucho más fácil de explotar. La inteligencia artificial ha venido a cambiar también radicalmente el panorama de amenazas porque ahora es mucho más fácil para los scripties o para la gente que no tiene tanta experiencia en este tema de poder hacer una explotación de una manera mucho más eficiente o lograr hacer una explotación, ¿no? Entonces, la realidad es que hay un reto significativo e importante con respecto al panorama actual de amenazas que tenemos que de alguna manera proteger. No sé tú cómo lo has visto tú directamente con la organización, Fer. Sí, la verdad es que cada vez vemos que esas vulnerabilidades, como la falta de un parche, como la falta de una actualización pues, correctamente instalada, puede actuar infinitamente, ¿no? Los hackers pueden filtrarse o pueden extraer información por medio de esas brechas de seguridad hasta tener acceso a nuestros sistemas. Y esto es muy importante. En tu experiencia, mi estimado Rafa, ¿cuáles crees o cuáles has visto que han sido las vulnerabilidades más explotadas? Yo creo que más que una vulnerabilidad en particular, creo que me gustaría acotar un poquito un tema importante que es comúnmente satanizamos a Windows, ¿no? Porque la gran mayoría de los ataques están ahí. Sin embargo, el problema no es que Windows no es el sistema operativo más vulnerable, es el sistema operativo más vulnerado. Y esto se refiere a la gran cantidad de equipos que hoy en día, el parque de máquinas anteriormente era abismal, ¿no? Hoy en día ya hay un poquito más de variación, pero de todos modos seguimos hablando de que probablemente el 70% de las máquinas que existen hoy en día para usuario final son Windows. Entonces, como son las más utilizadas, es más fácil que los cibercriminales lancen un exploit o que lancen una vulnerabilidad que pueda llegar a afectarlos porque alguno de esos 70% va a caer, ¿no? Claro. Sin embargo, uno de los sistemas operativos más vulnerados, o más bien los más vulnerables, puede ser Linux, justamente porque el que tú puedas crear tus propias librerías o que tú puedas tener tanto control sobre el sistema operativo y demás, te hace tú poder desarrollar ciertos componentes que no necesariamente están bajo el escrutinio de un proceso de análisis de seguridad. Entonces, muchas veces el tú poder tener ese control sobre el equipo te deja vulnerable en alguna parte, ¿no? Entonces, Claro. muchas veces no tomamos tanto en consideración esos puntos, ¿no? Y yo creo que el tercero y también bastante importante es el famoso mito de que no existen virus en Mac, de que no existen vulnerabilidades en Mac, de que no hay problemas en Mac. Entonces, ¿qué pasa? Pues que la realidad es que también Mac es un sistema operativo vulnerable. Entonces, ¿qué pasa? Pues que finalmente ninguno se escapa, ¿no? Probablemente exista un mayor número de incidencias para otro tipo de sistemas operativos, pero es importante hacer mención que nadie esté exento de algún problema. Entonces, y eso específicamente hablando de un sistema operativo per se, pero también tenemos que poner que comúnmente es lo que más le damos importancia, ¿no? El tema de las actualizaciones y los parches de los service packs y demás. Pero ¿qué pasa? Que no nada más es eso, también tenemos que revisar y auditar todo lo que tiene que ver con las aplicaciones que están corriendo sobre los sistemas, ¿no? Las aplicaciones también tienen sus vulnerabilidades, tienen sus problemas y lo hemos visto también históricamente a lo largo de los años, ¿no? Módulos como por ejemplo Java, que justamente regresando al punto importante, ¿por qué Java ha sido tan explotado? Porque todo mundo utiliza Java en todas las aplicaciones. Entonces, Java o a lo mejor algunas aplicaciones en particular, como por ejemplo podría ser el Office, el WinZip o cualquier
cosa que esté corriendo sobre el equipo, puede tener vulnerabilidades que pueden permitir el acceso al sistema. Entonces, la realidad es que el panorama de amenazas, si bien históricamente ha venido creciendo, pues hoy en día es mucho más fácil de explotar justamente con todas esas tecnologías que hoy en día tenemos, ¿no? Entonces, es importante empezar a tomar acción sobre esto, ¿no? Wow. Entonces, supongamos, estamos con una empresa, no estoy hablando ni siquiera de una gran empresa, una empresa que tiene 500 usuarios. Estos 500 usuarios, pues cada quien va a tener su equipo de cómputo. Dentro de estos 500 equipos vamos a tener 20 aplicaciones, viéndonos bastante generosos. Entonces vamos a tener que administrar como 10,000 posibles vulnerabilidades, pero en esas posibles 10,000 vulnerabilidades, pues ¿cómo le hacemos? ¿De dónde empezamos? ¿Cómo podrían empezar nuestro equipo de seguridad, nuestro equipo de informática a poder enfocarse en algo? Y yo creo que aquí tocaste un punto muy importante porque te enfocaste probablemente en las probabilidades, pero también esto empieza a complicar muchas cosas, ¿no? El hecho de que los usuarios muchas veces no tomamos acción sobre nuestros equipos o muchas veces la propia empresa no puede tomar acción sobre esto. Entonces, creo que aquí debemos de partir de entrada pudiendo dividir este aspecto en varios componentes. El primero podría ser desde el punto de vista de infraestructura, ¿no? Muchas veces, inclusive desde infraestructura, desconocemos los equipos per se. Entonces, ¿cómo poder hacer un descubrimiento de la red para poder saber qué es lo que hay? Y no solo qué es lo que hay de qué usuarios o qué equipos están levantados en la red, sino de esos equipos, qué cosas son las que están trabajando sobre el propio sistema, ¿no? Ese de entrada sería como una especie de poder hacer un inventario de hardware y software. El poder administrar, poder saber qué es lo que está sucediendo en general. Una vez ya teniendo esta información y sabiendo qué hay, yo ya puedo saber entonces también saber versiones y de esas versiones cuáles son susceptibles a algún ataque, algún problema, alguna cosa. Y eso me lleva a poder entender también el saber en dónde estoy parado. Y ahora sí, si hablamos bien de un punto de infraestructura, ahora desde un punto de seguridad, de esto que tengo instalado, cuáles son los riesgos que tengo, los riesgos potenciales, cuáles son los problemas, cuáles son las cosas que me pueden llegar a afectar. Y una vez que ya tengo esto, entonces ahora sí, ¿cómo voy a tomar acción sobre esto? Entonces, si te fijas, esto como que es un ciclo que empieza a hablar acerca de cómo voy a administrar las vulnerabilidades. De entrada, tengo que empezar desde el punto de vista de conocer qué es lo que hay, y una vez que ya sé qué es lo que hay, entonces vamos a actuar. Sí, ¿no? Comúnmente, Porque anteriormente platicábamos que las vulnerabilidades jamás desaparecen en su totalidad, pero sí, siempre hay más, siempre hay brechas que se pueden seguir explotando. Entonces, no solamente es de lo actualizo, parcheo de un solo evento y ya quedó, sino es algo que tenemos que cuidar constantemente. es correcto. Y yo creo que también aquí viene de otro punto también administrativo, que es en muchas organizaciones se tienen ciertos procesos o ciertas cosas que van permitiendo que la administración de las vulnerabilidades vaya siguiendo un paso, ¿no? En algunos casos se tienen algunas herramientas de patch management, en lugares se cuenta con procesos específicos para hacer este parcheo, pero en la gran mayoría de las veces es ineficiente, justamente por el tema de que no existen manos suficientes para poder resolver todos estos problemas, o inclusive muchas de las veces una vulnerabilidad no depende específicamente de la modificación de agregar un componente en un hardware o en un software, sino que muchas veces tiene que ver con un tema de ambiente, ¿no? Entonces, muchas veces aquí es donde empieza el tema de cómo deberíamos de poder atacar los diferentes vectores o los diferentes aspectos para ver hacia dónde enfocarlos. Y Pues en este caso lo podríamos atacar, supongo yo, que por medio de la criticidad, ¿no? Si yo veo que mis equipos de cómputo tienen, no sé, parches críticos, pues voy sobre ello. Podríamos irlo atacando, ¿no? Y es viendo, correcto, aunque déjame interrumpirte un poquito, Fer, porque fíjate, este punto que acabas de tocar es un punto muy debatible. Y eso es como comúnmente las empresas empiezan a trabajar. Porque justamente el tema de que te bases en la criticidad, siempre lo que dices es, a ver, protejamos, y ya hice un análisis o revisé qué es lo que hay, me voy a enfocar en lo que puede llegar a ser los puntos críticos porque existe un organismo que me dijo, esta vulnerabilidad es crítica. Pero aquí es donde me gustaría poner a prueba ese speech que traes, porque no necesariamente te tienes que basar en la prioridad, te deberías de basar en un contexto de vulnerabilidades. No, no sé tú qué opinas o qué conozcas acerca de la priorización basada en contexto. pues la verdad es que no mucho. Me gustaría saber más al respecto, porque yo como una empresa, llámale de cualquier rubro, si veo que
tengo 500 vulnerabilidades y veo que, no sé, tal vez 100 son críticas y me voy a enfocar en solucionar esas 100 críticas, ¿no? Porque para mí yo estoy teniendo la visibilidad de que es lo más crítico. Sí, aunque, por ejemplo, ¿qué es lo que sucede? Vamos a poner el caso, imagínate que existe una vulnerabilidad crítica para un web server, ¿no? Por alguna Sí. razón, a lo mejor uno de tus usuarios instaló un web server en algún momento de su vida porque estaba haciendo alguna prueba, instaló alguna cosa, lo que sea, y se quedó un web server ahí que ni siquiera está vivo o está activo. En ese caso, por ejemplo, pudiese ser que esa vulnerabilidad sea crítica, porque existe dentro del equipo porque fue instalado, pero en realidad, ¿es la función de ese equipo que se funcione ese web server? Pues la respuesta es no, porque a lo mejor, pero si nos ponemos a pensar en esta misma vulnerabilidad, en un servidor operativo que está hosteando la página web, cambia la perspectiva, porque en este caso sí va a ser más prioritario. Entonces, justamente lo que deberíamos de basar el análisis de vulnerabilidades o la remediación de las mismas no necesariamente tiene que ver en la criticidad, sino que tiene que ver en el contexto. Por ejemplo, no va a ser lo mismo un endpoint que un server. No va a ser lo mismo un server si estamos hablando de un server de aplicaciones, un server de operaciones, un server de base de datos, un server de archivos, un server de aplicaciones. Cambia la perspectiva dependiendo de lo que quieras ver. Entonces, justamente el poder trabajar en ese contexto me va a poder ayudar a entender cuál debería de ser esa prioridad. Puede ser que a lo mejor en un web server, regresando al mismo ejemplo que estábamos platicando, ese web server a lo mejor todo lo que puede existir vulnerabilidades que no sean críticas, pero que estén relacionadas con la forma de operar de ese servidor. En ese caso, ahí sí me impacta mucho el hecho de que tenga que una habilidad crítica baja, media, lo que sea, pero probablemente en algunos otros casos no, o inclusive en los usuarios finales, ¿no? Que muchas veces es, no me importa qué es lo que tengan, hay que ponerle todos los parches habidos y por haber, porque sabemos que estos usuarios, y sobre todo después de pandemia, ha cambiado mucho el comportamiento de ellos mismos. El hecho de que ahora puedan estar en su casa, que estén en la oficina, que se vayan a un Starbucks o que trabajen desde en una oficina remota o algo, esa movilidad que les está mandando también empieza a ponerlos vulnerables en otras cosas. Entonces me preocuparía el hecho de que algo les pase a estos usuarios. Entonces, que justamente el poder basar una criticidad, no nada más en o más bien en la criticidad, sino poderla basar en un contexto, es lo que puede ayudar enormemente a poder resolver el tema de las prioridades, ¿no? Ok, entonces solamente para recapitular un poquito, me estás comentando que no es lo mismo una vulnerabilidad tan visible o tan fuerte en un server donde tenemos alojado, no sé, tal vez nuestra producción, nuestros aplicativos críticos, a que, por ejemplo, pues un equipo de RH donde pues sí hay una vulnerabilidad un poco más crítica que lo detecta el equipo, pero a final de cuentas el contexto nos indica que primero donde debemos de actuar es sobre el server. ¿Es correcto? Es correcto. Por ejemplo, en este caso, hablando, por ejemplo, específicamente del ejemplo que acabas de mencionar, ¿qué sería lo más crítico que existiera en un servidor de recursos humanos? Probablemente es la información. Entonces, en Claro. este caso, las vulnerabilidades que yo me debería de enfocar serían esas vulnerabilidades que pudiesen comprometer esta información. Llámese fuga de información o a lo mejor el desempeño del propio equipo. Ese tipo de cosas son las que me preocuparían. Entonces, el tema es, ¿cómo hacemos ese análisis? ¿Cómo podemos llegar a esa criticidad o esa administración, esa identificación de las vulnerabilidades que pudiesen llegar a afectar a un sistema, a un ambiente, a un comportamiento, a algo en particular? Ahí es justamente donde entramos nosotros como herramienta y como plataforma a poder cambiar esta perspectiva y este ambiente, ¿no? Ok, muchísimo más claro. Fíjate que de este lado, Luis Carlos tiene una pregunta bastante interesante, pero a ver, ¿qué tan viable sería trabajar como TS, mis usuarios, y no y solo proteger el servidor, así como trabajaba Windows? Pues yo creo que hoy en día difícilmente pudiese suceder, porque hoy en día justamente el hecho de que los usuarios no pudiesen procesar nada directamente dentro de sus equipos los limitaría demasiado, ¿no? Hoy en día,
pongámonos a pensar cómo funcionan las cosas que existen hoy en día. El hecho de que los usuarios puedan procesar sus cosas de manera local, que puedan ejecutar, que utilicen las herramientas que están ahí y sobre todo hablando del hecho de que ya no están conectados en un solo sitio, sino que se encuentran dispersos en muchos lados donde probablemente no tengan internet, dificulta mucho eso. Todo lo contrario, hoy en día gran parte del procesamiento recae sobre el usuario. Entonces, creo que es un hecho importante. Más que nada, el cambiar las formas de trabajar es cambiar las formas o poder ayudarlos a ustedes a poder tener herramientas suficientes para poder robustecer independientemente de dónde se encuentre el usuario, si es un server o lo que sea, poder robustecer el nivel de seguridad que tienen y poder minimizar el impacto que pudiese llegar a existir, ¿no? Claro, ahí Luis Carlos, no sé si haya quedado clara la respuesta. Con una manita, un ok. Perfecto. Si no, por acá podemos seguir ahorita Creo que sí. Dice que sí. Sí, Perfectísimo. exacto. Muy bien. Muchísimas gracias, Rafa. Y fíjate que me llamó la atención muchísimo la parte donde nos comentabas que, ok, ya pudimos visualizar a dónde vamos a ir o sobre qué nos vamos a estar enfocando para remediarlo. Pero oyendo múltiples clientes, nos comentaban que otras herramientas pues tienen este sistema de remediación por separado o como un add-on o simplemente pues, no cuentan con ello, ¿no? Me parece que Vicarious tiene esta capacidad de tener todo esto en un mismo agente y todo esto con la remediación, ¿correcto? Es correcto. Justamente lo que acabas de mencionar es un punto importante, ¿no? No todas las empresas probablemente tengamos un equipo tanto de seguridad como de infraestructura como tan robusto como quisiéramos, ¿no? Entonces, inclusive muchas veces muchos de mis clientes tienen ciertas plataformas obsoletas o que inclusive ya están en end of life, ¿no? Por ejemplo, muchos de mis usuarios trabajan con WSUS o con las herramientas de Microsoft, que justamente Microsoft acaba de anunciar que a partir de diciembre dejan de ser operativas, ¿no? O van a dejar de recibir mantenimiento. Y eso finalmente a lo mejor puede ser que resuelva un poquito el tema sobre las plataformas Microsoft, más no sobre todo lo demás. Entonces, justamente aquí es donde entra uno de los puntos importantes. Muchos clientes también dicen, yo tengo a lo mejor una plataforma que me ayuda a detectar vulnerabilidades o viene un externo y me hace una auditoría cada 3 meses y me saca un reporte o me saca esto. Pero ¿qué pasa? Justamente, hablando del panorama de amenazas que mencionábamos hace rato, la lista cada vez se vuelve más interminable. Y me ha tocado llegar muchas veces con clientes que de repente tienen carpetas enormes que dicen análisis de vulnerabilidades 2023, 2024, 2025 y cada vez son más grandes. Y dices, ¿y cómo da seguimiento a todo eso? Y dice, pues no puedo. Probablemente a lo mejor solo por auditoría lo tengo, pero el hecho es que tengo que actuar de una manera diferente. Entonces, ¿qué puedo hacer? Entonces, justamente nosotros lo que buscamos como plataforma, como Vicarious, es poder proveer una herramienta o una plataforma muy simple que a través de simplemente estar instalado dentro del equipo, que es un agente muy ligerito, para que más o menos te des una idea, yo creo que te consume más cualquiera de las cosas que seguramente tienen abiertos ahorita todos los usuarios. Pero lo único que hace es recopilar información del sistema. Esa información va a decir qué sistema operativo tengo, qué aplicaciones, qué cosas tengo y todo eso automáticamente va a poder sacar un estatus real de cuál es el nivel de riesgo que tengo con ese equipo, ¿no? ¿Por qué? Porque yo ya sé que si tienes instalado el software X con tal versión que sabemos que le hace falta un parche o que sabemos que se sustituye alguna vulnerabilidad, eso pone en riesgo ese componente. Entonces, simplemente al momento de poder sacar ese inventario, de entrada yo ya resuelvo un problema de raíz, que es un inventario de hardware y software, que muchas veces empiezan los dolores de cabeza ahí en las organizaciones. Simplemente instalando esto, yo ya tengo todo eso. Todo se procesa en backend y directamente en backend yo ya puedo saber cuál es el nivel de riesgo que tengo porque sé de todo lo que tienes instalado, cuáles son los problemas que tienes. Esta cosa le hace falta tal parche, esta cosa le hace falta tal configuración, este sistema operativo le hace falta un componente, le hace falta algo, y finalmente podemos sacar y evaluar un nivel de riesgo sin necesidad de tener que hacer nada sobre la red. Esto también nos pone, y probablemente haciendo comparativas con otras soluciones que similares en el mercado,
yo no tengo que estar corriendo un proceso periódico para poder estar haciendo este análisis, sino que solito la herramienta es capaz de poder obtenerlo de una manera automática sin necesidad de tener que pasar por nada más, ¿no? Entonces, de entrada ya resolvimos un problema de qué es lo que tiene que ver con la detección y ver el punto donde estamos parados. Y ahora justamente con base a todo lo que habíamos platicado anteriormente de cómo hacer esa priorización, yo puedo hacer una priorización basada en contexto, ¿no? Digamos que de todas las cosas identificadas van a tener ciertas características. Por ejemplo, esta vulnerabilidad puede llegar a afectar o puede generar un alto consumo de CPU. Este otro problema puede llegar a generar un tema de fuga de información. Este puede generar un tema de denial of service. Esta cosa tiene un exploit. Esta cosa tiene un parche. Entonces, basado en cierto comportamiento, cierto contexto, yo puedo entonces empezar a tomar decisiones sobre cuáles son los puntos y los componentes en los cuales tengo que empezar a actuar. Ok, súper bien. Oye, fíjate que aquí Luis Carlos manda un comentario bastante acertado, que cuando los usuarios se vuelven autodidacta en el trabajo, pues comienzan a usar nuevas herramientas como ChatGPT y empiezan a explorar nuevas cosas, nuevas tendencias que vieron en TikTok. Entonces, esto pues cada vez hace que sus equipos se vuelvan más vulnerables. Para poder continuar con ello, no sé si tú nos podrías mostrar la consola o cómo hacemos esta remediación con vicarios para que así podamos tener un poco más claro o más palpable de qué es lo que vamos a ver al momento de nosotros contar con vicarios. Bueno, mi estimado. Ya, regresamos por acá. Disculpen, se cayó un poquito la red, pero ya estamos por acá. No te Perdón. preocupes. No sé hasta dónde me alcanzó a escuchar o si se alcanzó a entender la idea. Te comentaba que Luis Carlos tiene un comentario bastante acertado de cómo los usuarios, por distintas acciones que hacen, pues empiezan a tener cada vez más vulnerables sus equipos de cómputo. Y siguiendo esto, te comentaba si podíamos nosotros visualizar la interfaz o bien la consola de Vicarious para que podamos ver cómo estaríamos contextualizando, cómo lo podríamos, inclusive, si nos da el tiempo, resolver una vulnerabilidad. Sí, seguro que sí. Mira, de hecho, y retomando un poquito la pregunta de Luis Carlos, justamente ese es el problema más grande que tenemos, ¿no? Que la iniciativa de los usuarios y el tema del nivel de procesamiento que hoy en día tienen, ¿no? Entonces, ¿cómo es la mejor manera de poder resolver esos problemas, no? Justamente, y retomando un poquito lo que mencionábamos hace ratito, así es como se ve la consola de vicarios. Cuando yo les platicaba acerca de que es muy fácil poder empatar todo esto, pues simplemente lo único que tengo que hacer es agregar un usuario. Estos usuarios los agregamos directamente aquí, donde tengo que correr una sentencia en particular que me va a poder llevar a poder en un usuario de Windows, Linux o Mac, poder agregar información específica a mi ambiente. Ya que los tengo listados, puedo inclusive ver o puedo entrar directamente a ver qué es lo que tiene cada uno de ellos, ¿no? Puedo ver sistema operativo, aplicaciones, cuáles son las vulnerabilidades que tienen, cuáles son los niveles de riesgo, memoria, disco duro, procesador, etc., que finalmente son las cosas que comúnmente son puntos ciegos para mí normalmente en la organización. Pero de una manera muy simple y simplemente teniendo instalado a la gente, yo ya tengo información. Ahora, aquí yo ya me olvido de tener que hacer algo con el usuario, porque yo ya me voy directamente, ahora sí, a entender qué es lo que está pasando. Al momento de que tú tienes instalado a la gente, ya tienes toda esta información. Y aquí es donde yo ya puedo ver, por ejemplo, con lo que les mencionaba, un nivel de riesgo, que esto me va a interesar como seguridad. Pero ¿de dónde viene este nivel de riesgo? Ah, pues mira, de tantos assets que tengo instalados, que tienen, en este caso, 25 equipos, que tienen 10 sistemas operativos diferentes, que tienen más de 1,467 aplicaciones. Wow. Y todas estas aplicaciones se van a ver traducidas en esto que tengo aquí, donde yo voy a ver, mira, a lo mejor tengo tantas vulnerabilidades de alto riesgo, de mediano y de bajo. Comúnmente lo que hacemos cuando recibimos un reporte de este estilo es enfocarnos aquí, pero realmente esto no va a ser lo que me va a poder resolver el problema, o inclusive si yo le digo al equipo de IT, quiero que resolvamos estas 52 aplicaciones de aquí al fin de semana, me van a decir, sí, con todo gusto lo hacemos de aquí a fin de año. El problema es que recordemos que probablemente en una semana va a haber más, y en un mes va a haber más, y en 2 meses va a haber más. Entonces esto no va a ser viable.
Todo Claro. esto, cuando yo estas identificaciones que tengo aquí, como les decía, tienen ciertas características, puedo empezar a tomar acción basado en ellas. Por ejemplo, decir, mira, ¿sabes qué? Vamos a trabajar de una manera más inteligente. De estas cosas que tengo aquí, quiero que me digas, por ejemplo, cuál de estas cosas hoy en día tiene un parche. Entonces puedo seleccionar el filtro de que tenga un parche. Y de estas cosas que tienen un parche, me interesaría saber, por ejemplo, cuál de ellas son fácilmente explotables. Pues podemos coger el fácilmente explotables. ¿Y cuál de estas tiene, por ejemplo, hoy en día un exploit real? Y de esas que tienen un exploit real, ¿cuál de ellas generan un alto consumo, por ejemplo, de CPU? Entonces, fíjate, decimos, ¿qué crees? Ninguna de ellas aplica de esto. Bueno, entonces yo ya sé que a lo mejor con base a ese criterio, yo ya no tengo que actuar. Pero a lo mejor dices, bueno, a ver, vamos a empezar, ya fui resolviendo problemas. A ver, vamos a ver entonces cuáles tienen un parche. Nos vamos a estas. Entonces aquí tú ya puedes empezar a tomar acciones, tú ya es más fácil. En vez de tener que resolver 1500 cosas, me tengo que enfocar en estas 28. Entonces dices, bueno, eso ya es más viable. Pero aquí vamos a ver en cómo me ayuda Vicarious a poder resolver esto. No nada más decirme, estas son las cosas que puedes hacer, sino qué podemos hacer en realidad. Y aquí Claro, me gusta, además como para complementar esta parte, creo que eso nos ayuda muchísimo a contextualizar aún más con nuestra operación, porque no va a ser lo mismo la forma de remediar o la forma de visualizar de las distintas organizaciones. Entonces, con estas herramientas de discriminación, nosotros también podemos customizar, ¿no? De la manera en cómo vamos a estar atacando estas vulnerabilidades. es correcto. De hecho, por ejemplo, una vez que ya tienes identificadas las vulnerabilidades, aquí me gustaría hacer ya un poquito más de noción de qué es lo que puedes hacer. Por ejemplo, en este caso, cuando yo ya detecté que tengo tantas vulnerabilidades o tantas aplicaciones que tienen ciertas características, tú puedes ver, por ejemplo, aquí, mira, en este caso tengo, por ejemplo, un Chrome, ¿no? Un Chrome que lo tengo instalado en 5 de los 30 equipos que están ahí. Y este Chrome, aquí este simbolito que está aquí significa que esta aplicación tiene un parche disponible. Entonces yo puedo tomar acción o me va a dar, la solución es tan eficiente que me va a dar un motor de acciones que me va a decir, ¿sabes qué? La primera acción recomendada debería ser aplicar el parche de seguridad. Y aquí es donde digo, ¿y cómo le aplico el parche? Pues simplemente nada más dándole clic aquí. Aquí te va a dar la opción para poder decir, mira, ¿sabes qué? Estos son los parches que están disponibles para esta aplicación en particular. Si quisieras información más específica acerca de cuáles son los CVEs que están afectando, cuáles son los problemas que está generando, lo que sea. Y simplemente a través de esto, un par de preguntas adicionales que te pueda decir el tema de, a ver, si el usuario tuviera otras aplicaciones, quiero aplicar parches de esta o de alguna otra, sobre cuáles son los parches que quiero aplicar. En el caso de que requiriera un reinicio, ¿cuál va a ser la acción que voy a tomar, no? Puede ser, pues mira, vamos a forzar que el usuario tenga un reinicio, vamos a permitir al usuario que lo pause, que lo cancele, que lo detenga, poder tomar decisiones importantes para poder saber aplicar un parche. Y simplemente decir, quiero que lo hagamos en tal fecha. Así de fácil podemos implementar un parche de seguridad. Entonces, eso también, y regresando un poquito a la perspectiva que platicábamos hace rato, nos ayuda a poder evitar ese conflicto que existe siempre entre inseguridad e infraestructura, ¿no? Que seguridad dice, estos son los problemas que estoy detectando, infraestructura dice, no tengo la forma de poder implementarlo, pues aquí le estamos resolviendo el problema a los dos, porque seguridad ya lo está viendo, infraestructura ya tiene la herramienta para implementarlo. Y no solo eso, sino que le estamos dando una visión compartida a los dos como para poder decir, ¿sabes qué? A ver, yo seguridad, como estoy viendo el comportamiento de esto, estoy satisfecho de que me resuelvas estas 20 cosas en lugar de las 5,000 que tienes en la red. Y yo como infraestructura estoy satisfecho porque estas 20 cosas las puedo resolver y tengo la herramienta para poder hacerlo. Entonces, fíjate Claro. cómo, digamos que empezamos a cerrar este ciclo. Ya detectamos y ya tenemos un ciclo de remediación. Pero aquí empiezan algunos de los problemas, que es, este es el escenario ideal. El escenario ideal te va a decir, tengo un parche disponible para poder aplicar en una aplicación específica que sé que tiene una vulnerabilidad. Pero en la gran mayoría de las veces, lo que empieza a suceder es, ¿qué crees? Yo no puedo aplicar un parche porque deja de operar mi aplicación Core Business de negocio, porque si aplico este parche no funciona este módulo en particular, porque si yo no tengo una ventana de mantenimiento asignada para este servidor hasta dentro de 2 meses. Entonces, comúnmente lo que hacemos es comenzar a asumir riesgos. Y el asumir un riesgo no quiere decir que lo estemos controlando, simplemente estamos sabiendo que puede haber algo, pero no tomamos acción sobre eso. Para Claro. eso,
tenemos un segundo mecanismo que podemos hacer, que pudiese ser, ok, no puedo implementar el parche de seguridad, pero puedo tomar una segunda acción que sería lo que nosotros le llamamos patchless protection, que pudiese ser aplicar un parche sin aplicarlo. ¿Cómo funciona esto? Es muy fácil. Tomamos en este caso y regresamos al caso de nuestro ejemplo del Chrome. Sé que tiene una vulnerabilidad, tiene un hueco de seguridad, pero no le puedo poner el parche. Entonces lo que puedo hacer es como que tomar la aplicación y encapsularla. Y soy capaz de poder auditar todas las transacciones que le están llegando hacia esta aplicación. Si alguna de estas transacciones es un exploit, directamente en memoria voy a ser capaz de tirarlo. ¿Qué quiere decir? Que la aplicación sigue vulnerable porque no tiene el parche. Pero de todos modos yo ya soy capaz de poder auditar las cosas que le están llegando y directamente en memoria voy a hacer que ya no le lleguen. Eso es lo que comúnmente en el mercado se conoce como un virtual patch, un parche virtual. Entonces soy capaz de poder aplicar un componente de virtual sin necesidad de tener que esperar a la ventana de mantenimiento, a que depender de si ya se hicieron las pruebas para poder aplicar el parche en un ambiente específico, etc. Digamos que de alguna manera puedo contener un problema de una manera mucho más inteligente. No sé cómo ves esto, Pedro. Fíjate que aquí ya tenemos algunas preguntas bastante interesantes que surgieron a partir de que mostraste la consola. La primera es, ¿esa consola es web? Me parece que sí, es una consola web totalmente en nube. Y la otra es, ¿qué cantidad de equipos puede trabajar a la vez? Ok, aquí respondiendo a las preguntas, efectivamente nosotros tenemos una arquitectura cliente-servidor. La consola vive en la nube y el agentito vive local en cada uno de los assets, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que independientemente de donde se encuentra el usuario, si está en su casa, está en la oficina, está trabajando en el Starbucks, tiene el equipo en donde sea, del equipo va a estar siempre reportando y va a poder estar siendo administrado. ¿Por qué? Porque este equipo seguramente tiene una conexión a Internet y desde Internet lo podemos administrar. Eso me da una visibilidad en tiempo real de la información y me da una posibilidad de poder administrar en tiempo real también las aplicaciones. Entonces, sí, efectivamente es una consola tipo web. La segunda que preguntaban por ahí, con respecto al tema del límite, la realidad es que no tenemos límite. Hoy en día tenemos clientes que utilizan 5 o 10 licencias en sus clientes y algunos otros clientes que tienen miles de equipos en la organización. Por ejemplo, nosotros en Latinoamérica, directamente enfocándonos a nuestro ambiente en particular, tenemos un par de clientes de más o menos en promedio 16, 17 mil usuarios dentro de una misma consola. Hay diferentes formas de poderlos administrar, se pueden hacer grupos, esos grupos pueden ser tan dinámicos o tan específicos como ustedes quieran, donde a lo mejor podamos decir, a ver, todos los sistemas operativos que sean Windows versión tal, todos los sistemas, o inclusive hasta mezclar cosas, ¿no? Y que además tengan este software, y que además tengan este componente, y que además se llamen de esta forma, y que además se encuentren en esta región, o que tengan cierto direccionamiento IP, que se conecten a través de este método. Entonces se pueden hacer diferentes grupos para poder justamente agregar contexto a lo que necesitemos hacer. Entonces también es muy fácil poder llevar la administración de todo esto, ¿no? En este ejemplo, pues bueno, justamente pues, como les platicaba hace ratito, tenemos 25 equipos, pero les digo, aquí podemos partir de los cientos de miles. Otro punto importante, y me voy a estar adelantando un poquito a lo que probablemente va a ser una de las preguntas posteriores, pero lo importante de todo esto es que todo esto que les acabo de contar y lo que no les conté, trabaja a través de una única licencia. Es decir, cuando un cliente compra la licencia, automáticamente tiene todos los módulos sabidos y por haber, ¿no? Todo lo que les conté y lo que no les platiqué. ¿Por qué? Porque esto también facilita tanto a ustedes como operación el hecho de decir, a ver, cuántos usuarios vamos a agregar, cuántos vamos a complementar, cuántos vamos a administrar. Es muy fácil, simplemente le decimos, tengo 5, 10, 20, 30, 50 licencias y agregamos los que ustedes consideren necesarios, ¿no? ¿Qué comes que adivinas, mi estimado mago? Porque sí, una de las siguientes preguntas era esa. También nos comenta, se instala por equipo y se monitorea todo desde una consola, ¿correcto? Es correcto, esa parte. Y la otra, ¿es una licencia por equipo?
Bueno, sí, efectivamente se instala por equipo, por asset, es decir, recordemos lo que mencionamos hace ratito, yo puedo instalar en Windows, Linux y Mac. Entonces, lo único que hago es instalar una licencia, eso automáticamente se consume y se reporta hacia la nube, ¿no? Entonces, sí, es una licencia por equipo. Y eso es, y la otra la otra pregunta, perdón, se me fue, Se monitorea todo desde una consola. se monitora todo desde una sola consola. Podemos hacer una administración también y podemos tener una consola que está basada en permisos, que estos permisos pueden ser también por grupos, donde a lo mejor puedes decir, este grupo específico afecta a tal área, a tal grupo, a tal sistema, o a lo mejor este administrador solamente puede ver los equipos que tengan que ver con un sistema operativo o que tengan que ver con alguna cosa en particular. Entonces es muy fácil poder hacer la administración de todo esto. Perfectísimo. Fíjate que una pregunta bastante, o un comentario un caso de uso sería la mejor manera de decirlo. Esa aplicación te detecta las vulnerabilidades y te ayuda a descargar, corregir las mismas remotamente o solamente te avisa para que un técnico vaya presencial a corregirlo. Y fíjate, Ujú. Rubén, que esta pregunta es bastante interesante porque precisamente es uno de los casos de usos más comunes. Cuando nuestra infraestructura no está todo en un mismo edificio, toda unida, Vicarious nos ayuda precisamente a administrar las vulnerabilidades que hay en los distintos departamentos o sucursales, aunque no todas estén unidas, ¿correcto, Rafa? Es correcto. Y de hecho, yo creo que acabas de tocar un punto bien importante porque en gran medida o en muchas de las veces, las vulnerabilidades no nada más se resuelven a través de un parche, ¿no? Justamente acaba de uno de los comentarios que decía acerca de cómo puedes tomar acción sobre las cosas que puedes encontrar. Entonces, yo puedo también, si bien ahorita ya hicimos la detección de las vulnerabilidades, ya pudimos aplicar un parche físico, pudimos hacer una contención sin parches, otra de las funcionalidades importantes de la plataforma es qué pasa con todos esos problemas o esas vulnerabilidades que no se resuelven a través de un parche en particular, sino que se resuelven a través de a lo mejor una configuración, un ambiente, hacer una reinstalación de un componente, modificar una llave de registro, hacer algo. Entonces, la plataforma te permite poder también hacer ejecución de scripts. Estos scripts que van a poder ir a hacer lo que prácticamente quieras. Y justamente con uno de los comentarios que decían era, a ver, me va a decir qué es lo que tengo para que yo tome acción. Si esa acción a lo mejor tiene que ver con, a ver, normalmente, ¿qué es lo que pasa? Tú llegas a un equipo y dices, a ver, reviso cuáles son los procesos, reviso cuáles son el software que está instalado, reviso cuáles son los parches que le hacen falta, instalo o desinstalo un software, le cambio una llave de registro. Todas esas cosas se pueden traducir en un script o en un proceso. Esos scripts, si bien nosotros tenemos scripts y vamos alimentando todo esto de una manera bastante continua para poder hacer identificación de vulnerabilidades o temas específicamente enfocados en temas de seguridad, también tú puedes tomar acción sobre esto para poder hacer lo que tú quieras. Cosas tan simples o tan burdas como a lo mejor, oye, espérate, uno de mis administradores puede ir al equipo y cambiarle el wallpaper a la máquina. Cosas tan simples como esas y poder cambiar el wallpaper a toda la organización, o cosas tan complejas que inclusive tengan que ver con tareas de orquestación, donde poder asegurar que un usuario se conecta, hace un cambio, manda una instrucción hacia otro servidor que haga una tarea antes de poder tomar acción sobre algo. Ese tipo de cosas las podemos orquestar a través de los scripts. Y todo eso de una manera bastante, bastante simple, ¿no? Ok, todo esto está bastante interesante y que lo podemos hacer bastante centralizado. A mi parecer es bastante útil la herramienta, inclusive ya vimos algunas de las cosas que hace y que no se dice a voces de Vicarious. Vicarious muchas veces la toman como solamente detecta y remedia, pero ya vimos que lo contextualiza todo y lo podemos administrar, automatizar y remediar de una manera muy, muy personalizada o pues muy generalizada, ¿no? Como a nosotros nos convenga. Es correcto. Entonces, la realidad es que va a facilitar muchísimo tanto la operación como la administración de la red. ¿A quién? Ya sea o al equipo de infraestructura o al equipo de seguridad o a ambos, o inclusive
poder ayudar a tener una plataforma que a través de una sola visión seamos capaces de poder administrar todo a través de un punto central, ¿no? Entonces, creo que ese es el punto principal de la plataforma. Si bien platicamos hace ratito acerca del el proceso que existe de administración de vulnerabilidades que comienza desde el punto de la detección hasta la remediación, pues este va a ser un ciclo infinito que siempre va a seguir operando, porque siempre van a salir nuevos equipos, siempre vamos a tener nuevas vulnerabilidades, siempre va a tener que seguir remediando y por consiguiente muchos de estos procesos los podemos automatizar a través de la plataforma, donde puedas decir, ¿sabes qué? El segundo miércoles de cada mes quiero que vayas y me busques todo lo que Microsoft anunció el día de ayer y lo resolvamos. Entonces, de alguna forma podemos generar procesos que de manera automática resuelvan todo este ciclo de administración de vulnerabilidades, ¿no? Claro, claro. Y veo que algunos de nuestros participantes el día de hoy son, ya sea jefes de sistemas, jefes de área de TI, CISOs, etcétera. Eh, Fíjate que un caso muy particular que ellos tienen es cómo yo justifico mi trabajo y yo cómo justifico lo que estamos haciendo con esta herramienta, ¿no? Porque al final de cuentas ellos necesitan ciertos reportes, ciertas maneras de visualizar lo que estamos haciendo con Vicarios. Vicarios nos da algo para que podamos visualizar esta información del estatus actual y cómo ha ido evolucionando. Es correcto. Digamos que si bien ahorita nos enfocamos en el tema de lo que podemos hacer, también una de las cosas que podemos hacer es hacer los reportes, ¿no? La plataforma te permite poder hacer un reporte tan granular o tan específico que sea un reporte operativo o tan ejecutivo como para poder dar un seguimiento de manera puntual para poder ver cuál es el estatus del comportamiento de tu organización en general. Por ejemplo, podríamos hacer una gráfica tan específica como que te pueda decir, a ver, quiero saber cuáles son todas las vulnerabilidades que están pasando en el mes de tal, en tal equipo, en tal área, que tienen que afectar con esta aplicación, cómo estoy resolviendo las vulnerabilidades, cuál es versus la detección, versus la remediación, cómo estoy actuando, cuánto tiempo me estoy tardando en proteger vulnerabilidades, etc. Que finalmente son métricas que tú puedes ir siguiendo para ir viendo el comportamiento de tu equipo y ver qué tan efectivo está siendo tu estrategia de seguridad, ¿no? Claro, también sirve para medir la salud de mi infraestructura actual. Si ya fui remediando, pues qué tan saludable estoy actualmente y qué medidas puedo ir haciendo para hacer esta automatización, para que cada vez esta plataforma pues me ayude más y sea más independiente de mí, ¿no? Es correcto, es correcto. Entonces, justamente, bueno, yo creo que eso concluye un poquito el tema de lo que me gustaría haber platicado el día de hoy, pero no sé si a lo mejor alguien más aquí en el chat tenga alguna otra pregunta, algo que les gustaría resumir, contextualizar, o si hay alguna otra pregunta, o estamos aquí dispuestos para poder responderla, ¿no? Inclusive, me gustaría también ponerles a su disposición que si les gustaría ver esto un poquito más específico en sus organizaciones, es muy fácil poder hacer una implementación de esto en sus organizaciones. Podemos trabajar sobre una prueba de concepto, podemos ayudarlos a instalar un par de agentitos que vean cómo funciona y demás, y hacer llegar una propuesta económica que también la realidad es que es bastante amigable con respecto a herramientas que hay en el mercado y que permite de una manera muy simple poder armar proyectos, ¿no? Así es, mi estimado Rafa, estamos totalmente a su disposición. Creo que acá hay una pregunta. Que creo que va más enfocado hacia un sistema de tickets que a un sistema de remediaciones. Desde mi parecer, dice, tiene la funcionalidad de poder levantar ticket el cliente por problemas en su equipo. Efectivamente, como acabas de mencionar, eso está más enfocado a un sistema de tickets más que a una plataforma de administración de vulnerabilidades, pero más bien podemos integrarnos con una herramienta de tickets o inclusive con algunos otros sistemas, ¿no? Donde tú a lo mejor pudieses, si tienes una herramienta de tickets, clasificarlos directamente en nuestra herramienta para poder decir, esta acción está validada con respecto al ticket tal, o a lo mejor nosotros dar información a la herramienta de tickets para poder ejecutar algunas cosas. Por ejemplo, muchas veces trabajamos con empresas que tienen ciertos controles de cambios, entonces poder ir llevando ese control de cambios a través de todo esto para poder facilitar todo, ¿no? Perfectísimo. No sé si hay alguna otra duda, algún otro comentario de este lado. Todavía tenemos unos cuantos minutillos ahí con los cuales podemos explotar
lo más posible. Sí, adelante, si alguien más tiene alguna duda o comentario que quisiera compartir en este momento, adelante. Ok, de todas maneras, reafirmando lo que Rafa comentaba, cualquier duda que quieran o consultar o si quisieran tener una prueba de concepto, una demo más enfocado o aterrizar su caso de uso en cada una de sus organizaciones, pues con ayuda de nuestros amigos de GL7 pueden acercarse y con muchísimo gusto organizamos esta reunión. Aterrizamos sus dudas específicas, sus casos de uso, organizamos la prueba de concepto y lo que necesiten para que puedan visualizar cómo Vicario se puede integrar a su infraestructura actual y cómo les puede ayudar justamente a gestionar las vulnerabilidades de una mejor manera, más eficiente, más rápida y a un bajo costo. Es correcto. Pues mira, pues si ya no tenemos más preguntas, solo me resta agradecerles también el que hayan estado presentes en esta sesión, agradecerte a ti, Fer, al equipo de GL7 de la invitación para poder estar en esta sesión. Nuevamente me pongo a sus órdenes para lo que requieran. Como se les mencioné anteriormente, mi nombre es Rafael Aguilera, Solution Architect para Vicarios en Latinoamérica, y muchísimas gracias por su asistencia. Muchísimas gracias a todos, muchas gracias por su atención, muchas gracias por el tiempo, gracias L7 por este espacio. Nuevamente mi nombre es Fernando Pérez, Product Manager de Vicarious. Que tengan un excelente día y un muy buen inicio de semana. Quedamos a sus órdenes. Hasta luego, buen día. Muy bien. Muchas gracias a todos por la asistencia y participación en este webinar. Esperamos que esta información compartida haya sido de gran utilidad. Nos estaremos reportando al finalizar con más información y detalles adicionales a sus correos. También los invitamos a seguirnos en redes sociales, donde estaremos compartiendo los próximos webinars para que no se los pierdan, ¿no? Gracias, hasta luego.